Ya, entonces, en la estructura de del curso y de lo que vamos a ver, hay dos formas de ver la información de aquí para adelante. Nosotros vimos que habían 4 categorías, ¿no es cierto?, de los principales problemas de conducta. Estaban los miedos y fobias, los comportamientos compulsivos, estaba la ansiedad y estaba la agresión. Son las grandes categorías, ¿no es cierto?, y de ahí provienen todos los problemas de conducta. Hay 2 clases para cada tema. Uno es qué son los miedos y fobias, qué es la agresividad, etcétera, y otro es cómo lo trabajamos, ¿ya? Yo creo que vamos a ver qué son cada uno y después, al final, vamos a ver cómo se trabaja cada uno, para que no sea tan fome, porque si vemos qué son y después cómo se trabaja al tiro después, mucho rato hablando del mismo tema y se van a empezar a quedar dormidos. Ya, ¿qué es el miedo? El miedo es el motor básico de la conducta del animal. Antes que conseguir comida, antes que reproducirse, antes que todo, está el miedo. El miedo a perder la vida, el miedo a tener un accidente, el miedo a quedar dañado, el miedo a estar mal, ¿ya? El miedo es la autopreservación, es el motor que mueve toda conducta desde la raíz, ¿ok? Una vez que estoy en una situación que ya no estoy con miedo, que estoy estable, estoy seguro, estoy contenido, ya puedo empezar a pensar en otras cosas. Pero primero está eso, ¿ok? Primero está la supervivencia. Primero necesito sentirme libre de miedo para luego poder hacer las demás cosas, ¿ya? Entonces, de todos los instintos que tiene el animal, el miedo es el más fuerte. La autopreservación, ¿ya? De todos los instintos que tiene el animal, el miedo es el único que no está sujeto al cansancio. Tú puedes querer esa comida que hay al otro lado de la reja y escalar, luchar por obtener, pero si no te resulta y no te resulta y no te resulta, te das por vencido. En cambio, el miedo no está sujeto al cansancio. Mientras sigas teniendo miedo, vas a seguir reaccionando. O sea, a ti alguien te secuestra, te mete en una camioneta y despertáis en un subterráneo amarrado con unas cadenas, tú vas a luchar por salir hasta el último aliento. Nunca te vayas a decir, ya filo, total. No, es tu vida, es tu supervivencia. Por lo tanto, es el único de todos los instintos que no está sujeto al cansancio. Mientras tú sientas que estás amenazado y tu supervivencia está en entredicho, vas a luchar por sobrevivir, ¿ya? Como ya vimos en la mañana, el miedo funciona a un nivel altamente involuntario y anula las capacidades del animal para tomar decisiones, para aprender, para estructurar su conducta. Ahora, ¿qué es la fobia? Una fobia es un miedo exacerbado, es un miedo irracional, es un miedo que va más allá del miedo y se acerca al pánico, al descontrol. Es algo que yo no puedo tolerar. Una fobia es, si yo tengo fobia a los pájaros, no es que me den miedo, es que no puedo contenerme, que veo un pájaro y es una reacción prácticamente histérica, ¿no es cierto? Y a pesar de que se les ponga al animal una y otra vez a esa situación, el miedo no va a rescindir, de hecho puede hasta aumentar. ¿Por qué? Porque la fobia no es propensa a la habituación. Mientras estamos a nivel de miedo, se puede trabajar, se le puede enseñar al animal a tolerar ese miedo. Cuando llegamos al nivel de fobia, este miedo extremo e irracional, ya no es trabajable. Si yo lo expongo, él le tiene fobia a las ratas, y le muestro la rata, y le muestro la rata, y le muestro la rata, lo único que voy a provocar es una aversión mayor, una sensibilización a la rata, ¿ok? En general, cuando vamos a trabajar una fobia, partimos con medicamentos. ¿Para qué? Para reducir de fobia a miedo y poder trabajar. ¿Me entienden? Porque mientras el animal esté en este estado de fobia, en este estado alterado, difícilmente vamos a poder hacer llegar ningún tipo de cambio, ningún tipo de aprendizaje al animal. Ok, las razones más comunes para el miedo son predisposiciones genéticas. El animal es sensible, es un animal que muy nervioso, muy asustadizo, ¿no es cierto? El aprendizaje disfuncional de aversivo. El animal
ha aprendido en algún momento de su vida de que la gente le pega, o de que los otros perros lo atacan, o de que el suelo da la corriente, o depende del trauma que él tuvo, ¿no es cierto?, que pasó por el pasto mojado al lado de un farol que estaba mal sellado y le dio la corriente, y queda con el miedo al pasto. O lo picó un bicho, como hablábamos en la mañana, o la señora, la nana de la casa le pegó con una escoba, se la partió en el lomo, ¿me entiendes? Entonces el animal aprende que las personas son malas, o el pasto da la corriente, ¿me entiende? Y es algo disfuncional, porque no es verdad. Esa señora era mala, ese foco estaba mal cableado, pero no son reglas generales para la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, el animal, como tuvo esta experiencia en un periodo sensible al principio, queda marcado de por vida con lo que se llama un aprendizaje disfuncional. Aprende algo que no es verdad y mantiene ese mito en el fondo a lo largo de su vida, ¿ok? Y carencia de socialización temprana. Cuando el animal está formando su imagen de mundo, está delimitando lo que es su realidad, ¿no es cierto?, es completamente diferente cuando tiene un abanico rico en experiencia, donde estuvo a la salida de un colegio, fue al parque muchas veces a jugar con otros perros, estuvo de paseo, fue a la playa, y tiene todas estas experiencias y entiende el mundo, que un perro que pasó toda su infancia en un patio, no cacha nada. Cualquier persona, animal, lo que sea que vea, es el enemigo nomás, porque a todos los seres vivos lo desconocido nos da miedo. Y ese perro que estuvo en el patio, para él todo es desconocido. ¿Ok? Entonces, 3 razones comunes: predisposición genética, ¿no es cierto?, aprendizaje disfuncional y carencias de socialización. Las 3 grandes causas del miedo profundo. ¿Ok? Entonces, 2 grandes técnicas que vamos a usar para trabajar el miedo y que no son, opuestas, que se pueden trabajar en conjunción, son el uso de la habituación y la sensibilización, ¿no es cierto? Habituación, ya lo hablamos, es acostumbrar al animal. O sea, el animal le tiene miedo a los conejos. Y lo voy de a poco acostumbrando, hora tras hora, día tras día, repetición tras repetición, lo acerco hasta 2 metros del conejo, me alejo, lo acerco 1,5 metros, me alejo, hasta que al final termina conviviendo con los conejos por habituación. Sensibilización significa hacerlo más y más consciente de algo. En este caso, obviamente no va a ser sensibilizarlo a los conejos, sino que lo voy a sensibilizar a un sonido que significa premio o algo diferente para distraerlo y que se habitúe más fácil al conejo. ¿Me entienden? Y el uso de estados emocionales antagónicos. Si lo que estoy tratando, si el perro le genera miedo, este estímulo, yo trato, en la medida en que le presento el estímulo, generarle apetencia, por ejemplo, por el alimento, o excitación por el juego. Incluso puede ser excitación sexual, trayendo una hembra en celo. ¿Por qué? ¿Qué logro? El perro ya no está tan pendiente del conejo porque, uy, qué rico, está pensando en otra cosa y termina con el conejo encima, no se da ni cuenta. ¿Me entiende? Yo puedo usar todas estas estrategias para conquistar el miedo. ¿Ok? El perro, aunque esté distraído con lo que esté distraído, después queda un registro de que él estuvo al lado del conejo por 10 minutos y no pasó nada. Aunque en ese momento haya estado puro pensando en la hembra que hay al otro lado de la reja, igual él sabe que estuvo con el conejo. Pero la hembra nos ayudó a que pudiera estar ahí sin tiritar, sin tratar de arrancarse. ¿Me entienden? Así como puede ser con una cuestión de carne, una pata de vaca, no sé, cualquier cosa que para el perro sea súper atractivo, un fémur o algo muy atractivo, puede ayudar a generar un estado emocional opuesto al miedo y ayudarnos a lubricar, facilitar el camino para la rehabilitación de ese animal. ¿Ya? Entonces, yo voy a poder hacer, así como dijimos recién, que hay 2 tipos, ¿no es cierto?, de estos 2 como grandes tendencias, trabajar por el lado de la habituación y trabajar por el lado de la emoción antagónica. Yo también, hay un paradigma doble también, puedo trabajar a nivel clásico o a nivel instrumental. ¿Qué significa eso? El condicionamiento clásico tiene que ver con las asociaciones que el animal genera entre un estímulo y otro.
Y son de naturaleza predictiva. Está pasando esto, por lo tanto va a pasar esto otro. Yo voy manejando, la luz de verde se pone en amarillo. Si está pasando esto, ¿qué significa? Que va a cambiar después a rojo. Yo ya sé, porque cada vez que está verde y se pone amarillo, después se pone en rojo. Yo me anticipo, empiezo a frenar o acelero, ¿no es cierto? El animal igual. El animal predice. Sí, va caminando por la pradera y hay un olor, conejo. ¿Qué significa? Allá, el viento viene de allá, allá hay un conejo. Yo lo olí. No lo he visto, no nada, pero yo sé, este olor significa que allá hay un conejo. Yo sé porque me ha pasado 1000 veces, ¿me entiende? Y instrumental o operante significa que a través de mi conducta yo puedo conseguir un cambio en el ambiente. ¿Me entiende? En el otro son dos estímulos. Pasa el estímulo A, significa que viene el estímulo B. Aquí es, si yo hago A, va a pasar B. Si yo doy vuelta el basurero, voy a comerme lo que cayó. Si yo salto esta reja, voy a tener libertad al otro lado. ¿Me entienden? Entonces, clásico es para predecir el ambiente. ¿Ya? Si escucho unos relámpagos y se pone nublado, va a llover. ¿Me entienden? En cambio, y el lado instrumental es, va a llover, me voy a ir a esconder, porque si no me voy a mojar, me voy a meter a la cueva. ¿Me entienden? Entonces, a nivel clásico, yo puedo generar nuevas asociaciones clásicas. Entonces, yo tengo esta asociación, al perro le dan miedo los gatos, porque un gato cuando era guagua le pegó un zarpazo y le sacó un ojo. ¿Ya? Tiene miedo a los gatos. ¿Cómo puedo hacer un condicionamiento clásico para anular eso? Por ejemplo, gato, le muestro el gato, le tiro la pelota. Le muestro el gato, le tiro la pelota. Poco a poco, si es que el perro le gusta la pelota, obviamente, si no, no sirve de nada. Pero en el fondo, ver el gato, en vez de provocarme miedo, me provoca excitación, porque ¿dónde va a aparecer la pelota? ¿Me entienden? Es un condicionamiento clásico, predictivo. Si veo gato, significa pelota. Y como no pueden estar las dos asociaciones juntas, una va empujando a la otra. Gato igual miedo, se va debilitando, y gato igual pelota, excitación, va subiendo. ¿Ok? Una nueva asociación clásica para que sobresea, ensombrezca a la asociación anterior. La resistencia al condicionamiento va a estar ahí, presente. O sea, no es lo mismo hacer gato-pelota con un perro que nunca ha visto un gato, que lo va a asociar directamente desde el principio con la pelota, pero si el perro ya le tiene miedo a los gatos, va a haber una resistencia a que adquiera la asociación gato-pelota. Porque gato significa miedo, entonces tengo que primero ir desarmando gato igual miedo y luego estableciendo gato igual pelota, ¿no es cierto? Entonces, el miedo, como dijimos al principio, es bastante refractario al aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el fondo el animal está programado para no volver a vivir experiencias de miedo, ¿ya? Hay pocos aprendizajes en los cánidos que son rápidos y muy pocos que son de una repetición, ¿ya? El animal en general necesita muchas repeticiones para que se establezca una operación de establecimiento. Sin embargo, las que están asociadas con miedo y supervivencia muchas veces se quedan grabadas en una repetición. Por ejemplo, para que el perro aprenda a sacar unas bolitas de carne de adentro de un tubo de PVC, le pongo el tubo, pongo las bolitas de carne, el perro las huele, va a empezar a meter la mano y se va a demorar un rato en aprender a sacarlas, y de a poco cuando ya aprenda va a meter la mano, va a sacar, va a meter la mano, va a sacar, y se las va a ir comiendo, pero al principio le va a costar aprender, va a tener que probar muchas veces. Ahora, que el perro aprenda a no meter la mano en un hoyo, si el perro va caminando por el bosque, por ejemplo, por un bosque de árboles grandes y muchas lavandas y pasto, y de repente hay un hoyo, y siente un olor raro, mete la pata y ¡pah! Se agarra la pata, se corta 2 dedos, una trampa. ¿Hacen falta más repeticiones? Nunca más mete la pata en un hoyo, nunca más. ¿Por qué? El dolor, el miedo, la inflamación, lo repentino, todo hace que
Estamos programados para no tener que vivir esa experiencia más de una vez. Con una vez quedo curado el espanto, vacunado, traumatizado para siempre. Si estos traumas no son porque sí, son porque sirven. Porque con una vez que me envenene, una vez que me corte un dedo, una vez que tengo que aprender y nunca más tengo que volver a hacer eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo se establece muy rápido, en una repetición, si es que es algo severo, como esto, que pierde unos dedos. Pero ¿qué pasa? Si el animal tuvo 50 repeticiones para aprender algo, ¿qué es lo que pasa? Le queda súper claro. Si meto la mano así, funciona bien. Si la meto medio de lado, no saco nada. Tiene muchas repeticiones para ir depurando lo que está aprendiendo. Sin embargo, si aprende en una pura repetición, meto la pata, me corto unos dedos, el animal nunca más va a meter la pata en un hoyo. Pero también, como fue en una sola repetición, le agarra miedo a muchas otras cosas. En ese momento, ¿qué había? Olor a lavanda. Ahora huele lavanda y se empieza a orinar, empieza a tiritar, porque asoció el olor de la lavanda con perder los dedos en el hoyo, aunque no tienen nada que ver. ¿Me entiende? Como ocurrió en una pura repetición, el animal simplemente bloquea todo lo que asociado a. Puede que a lo mejor en ese momento el sol entraba entre las hojas y había como un brillo en el suelo, y ahora ve luz, brillo y también se mea, se muere miedo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Cuando las curvas de aprendizaje son demasiado rápidas, el animal asocia cualquier cosa. Y cuando tienen que ver con el miedo, en el fondo hay un bloqueo para siempre. Y que es súper resistente. Yo después, si el perro le tiene pánico porque perdió la pata en un hoyo, yo voy a tener una resistencia enorme para enseñarle un truco de meter una mano en un hoyo. Me va a costar y me va a costar, y va a haber una tremenda resistencia al aprendizaje, producto de ese trauma original. ¿Ok? En términos del aprendizaje instrumental, de que yo le enseño al perro o que el perro aprende a hacer algo para conseguir un objetivo, vamos a decir que no es muy útil. Sobre todo al principio, cuando estamos a niveles de pánico, de fobia, de miedos muy fuertes, el animal no aprende en términos de yo te premio si tú toleras aguantar esto. No, el animal está en pánico, no quiere nada. ¿Okay? Va más por lo que hablábamos al principio, de la habituación y de generarle emociones antagónicas, ¿ya? Porque no está, cuando las emociones son muy fuertes, el animal no se encuentra en una fase en la que puede aprender bien. Su capacidad de aprender, de hecho, es mínima o inexistente, ¿no es cierto? Entonces, uno no puede premiar una emoción, solo comportamientos específicos. Entonces, el aprendizaje instrumental, el enseñarle cosas y premiarlo por cosas, viene después. Cuando salimos de la fobia, del pánico, y bajamos a un miedo ya más controlable, recién ahí tiene sentido empezar a premiar y los cariños, los premios. Pero mientras estemos a un nivel emocionalmente muy intenso de pánico, de miedo extremo, de fobia, el animal no va a aprender por el lado instrumental, solamente por el lado clásico, por el lado de asociaciones básicas, de la habituación, de la sensibilización, de las herramientas más básicas que tenemos a nuestra disposición. Las herramientas más avanzadas no van a funcionar sino hasta que el miedo haya bajado bastante. ¿Ya? Entonces, las fuentes del miedo las vimos: dolor, cambios repentinos, sonidos fuertes, movimientos súbitos, las alturas, los extraños, soledad, el fuego, el agua, ambientes desconocidos, todas las situaciones que tienen que ver como con la supervivencia y con la amenaza, ¿ya? Esas son las que el animal sabe a un nivel instintivo, viene programado para tener miedo. No significa que yo no le puedo enseñar al perro que el agua no pasa nada y que hay labradores, golden terranova, que se tiran piquero al agua desde el primer día, o que los perros que tienen muy buena motricidad no le tienen nada de miedo a las alturas. O sea, todo esto se puede cambiar. Si tú crías bien al perro y te preocupas de todo esto, el perro no va a tener miedo, ¿ya? Pero estos son los miedos que vienen como precableados en los cánidos en general, no solo en el perro. Ahora, las fuentes del miedo ontogénicas que el animal ha aprendido alrededor de su vida, a lo largo de su vida, tienen que ver con las señales que el animal interpreta como aversivas. La nana agarra la escoba, el dueño llega a curar, no sé, las distintas cosas o los perros que lo han atropellado, que pase el auto, son señales que el animal
aprendido a predecir como dañinas, ¿ya? El animal aprende que ciertas conductas lo ayudan a evitar consecuencias. Como decía, cuando llega el gallo curado, el perro lo escucha que... y al tiro, pum, salta a la reja y se va a la calle y vuelve al otro día. El animal aprende que ciertas conductas de él le sirven para no tener que confrontar o sufrir ciertas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, y el animal va a generar un miedo aprendido a ciertas situaciones, ¿no es cierto? Como la palabra no, los perros atropellados con los vehículos, algunos con las escobas, ¿no es cierto? Van a aprender que hay ciertos estímulos que implican, desde el punto de vista de él, que él cree que le van a hacer daño. Y las fuentes del miedo, cuando son patogénicas, tienen que ver con, uno, la indefensión, es decir, cuando el animal no es capaz de encontrar una solución y asume de que el aversivo no es evitable. Y no hay nada que hacer, ¿me entiende? Que va a venir. Y el animal lo espera nomás. ¿Okay? Ahí ya entramos a un punto patogénico donde el animal no va a tener ninguna capacidad de cambiar, de aprender o de modificar su reacción, ¿ya? Porque el animal ya hizo un aprendizaje, trató distintas opciones, ninguna le sirvió y por lo tanto el animal asume que esto no tiene solución y es lo que le llaman los entrenadores que trabajan en ataque, eso que se rompió el perro. Se rompió su voluntad, en el fondo ya el perro aprendió que no va a lograr el éxito, por lo tanto ya ni siquiera lo intenta. Asume y espera el dolor. El miedo incontrolado, pánico, ¿no es cierto? Y tenemos este tema de que el miedo, sobre todo a nivel patogénico, atraviesa contextos. En general los perros son súper contextualizados. Yo aprendo que aquí no puedo comer basura, pero si me soltáis en el patio del vecino, voy a empezar a probar, pues a lo mejor aquí sí se puede, ¿me entienden? Los animales, todos nosotros asociamos mucho a los contextos, nos comportamos de una forma en un contexto y de otra forma levemente diferente en el otro. El perro también, ¿no es cierto? Pero, y cuando le agarra miedo a algo, perros que les ponen collares de impulso, por ejemplo, les dan la corriente, cada vez que come basura, ¡pah!, le dan la corriente en una cancha de entrenamiento o en un jardín. En general, el efecto es súper permeable, atraviesa contexto, agarra miedo en general, ahora hasta dentro de tu casa, en todos lados anda medio paranoico, ¿me entiendes? Los perros son súper de asociar un contexto a una consecuencia, pero el miedo atraviesa contexto. Una vez que le agarro miedo, quedo muerto de miedo en general mucho más que antes, ¿me entiendes? No importa el contexto, no importa nada, ¿ok? Porque es tan importante que no me vuelva a pasar esta situación que a lo mejor nosotros como personas no le vemos nada grave. El perro se hizo caca, yo fui, pero pupi, unos cachetazos, listo. Eso de nuestro punto de vista. Pero Pupi pesa 14 kilos, yo peso 70. Para Pupi, que un animal de 70 kilos se le venga encima así, en la naturaleza significa muerte. Punto, me muero. Él no sabe que yo lo quiero, que le compro el alimento, que lo llevo al veterinario, que me preocupo. Él en ese momento que ve que se me viene encima un animal gigante, me viene a muerte, ¿no? ¿Me entienden? Desde el punto de vista de él es bien diferente que desde el punto de vista mío. Por lo tanto, él no sabe que yo lo voy a retar un poco y voy a parar. Él no sabe que ¿me entiende? Él no tiene cómo especular sobre el futuro. Entonces, el miedo condicionado y la prevención de respuesta. Muchos de los miedos que el animal ha aprendido a lo largo de su vida, que le tiene miedo al gato, que le tiene miedo a la puerta de calle, a los pisos refalosos, a las luces brillantes, al olor a no sé qué, en general tiene que ver con el trabajo, mientras sea miedo, no pánico, mientras sea miedo solamente, se puede trabajar mucho previniendo la fuga. El animal se quiere arrancar, tampoco lo esfuerzo, pero no lo dejo irse. Y espero hasta que baja, ¿no es cierto? Que ya no está, sino que se relaja y ahí nos alejamos. Y después la próxima repetición me acerco un paso, medio paso más cerca. Espero hasta que se relaje, me alejo, ¿me entiende? Y voy gradualmente impidiendo la fuga o el ataque y enseñándole a tolerar. Tolerar, tolerar. Es un trabajo de repeticiones. Eso le permite al animal, uno, desconfirmar. Desconfirmar de que lo que él cree que es aversivo. Se va a dar cuenta que el piano no hace nada, pero va a requerir muchas repeticiones. Dos, le demuestran
que el comportamiento que él está teniendo, al desconfirmar que esto no hace daño, yo me doy cuenta que esto no hace daño, le demuestra al animal de que el comportamiento, la reacción que él está teniendo es disfuncional, no sirve, porque no se justifica, porque no hay nada que tenerle miedo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Bueno, hay experimentos que se han hecho con gatos y electroshock. Casi todos estos ejemplos que uso yo son bien satánicos y ya hoy en día no se podrían ni realizar, se realizaron hace 50 años, pero son súper claros, por eso los uso. No lo estoy avalando a hacerle electroshock a los gatos de ninguna manera, ¿ya? Solamente es porque es súper claro como ejemplo, ¿ya? Entonces, estos compadres ponían a los gatos en un aparataje como el de Pavlov. ¿Lo han visto como Pavlov ponía a los perros colgados con unas winchas, como que apenas tocaban el piso y les intervenía con catéter aquí en la... ¿no? Bueno, los ponían en este aparataje y les daban la corriente. Cada X segundos... y le ponían un plato de comida acá. El gato, obviamente, asustadísimo, no comía. No comía, pero a lo largo de los días el hambre iba aumentando. Y el electroshock me iba acostumbrando, habituando es la palabra técnica, se iban habituando al electroshock, se iba dando cuenta de que comer o no comer no hacía ninguna diferencia con la corriente, y después de un día o dos, a pesar de que los electroshocks seguían viniendo cada 30 segundos, los gatos empezaban a comer. ¿Qué es lo que quiero decir? En el fondo, al bloquear la respuesta de fuga o de ataque, impedir, eso le da tiempo al animal de replantearse que a lo mejor esta cuestión no es tan así, ¿me entiendes? Pero si el animal siempre se arranca, siempre ataca, nunca va a tener la oportunidad de darse cuenta qué es lo que realmente podría haber pasado de haber aguantado. Y por eso que los aguantamos, ¿no es cierto? Los hacemos que aguante, ¿ya? Entonces la respuesta de fuga bloquea el desaprendizaje del aprendizaje disfuncional que ella hizo y en general esas prevenciones de respuesta tienen que ver con lo que hablabas tú de la inundación, de dejarlo ahí y no permitirle que evite, ¿vale? Entonces, la reacción de fuga genera alivio y satisfacción, porque yo me fugo porque esto me da miedo, pero cuando me fugo siento, ¿no es cierto? Es como que tú estás en una situación social que te carga, que está ahí obligado ahí, y te carga, de repente pasa algo y te podés ir. Cerráis la puerta y te vayas a subir al auto y vais, me saqué el cacho. Es lo mismo para el animal, ¿ok? La fuga genera alivio y satisfacción, ¿ok? Y por lo tanto, si esto me da miedo y yo me alejo y me da alivio y satisfacción, es un super premio por alejarme, cuando lo que yo quiero es un premio por enfrentar la situación. No sé si me explico. Ya. Entonces, hay señales que ocurren o que yo puedo establecer que ayudan al animal. Por ejemplo, para el animal, si hay un aviso de que viene el sufrimiento, el dolor o el miedo, es mucho más fácil. ¿Okay? Si yo prendo una luz 10 segundos antes que venga el electroshock, los niveles de estrés de ese perro, que igual le va a llegar al mismo tiempo, la misma intensidad, la misma cantidad de repeticiones, al perro que se le muestra la luz antes del shock, sufre mucho menos. Porque cuando ve la luz, se prepara, ya está listo, viene, ya, listo. ¿Me entiendes? A diferencia del que le llega de sorpresa, que lo pilla, le genera mucho más miedo, mucha más incertidumbre. Además, que el perro que le dan el electroshock con luz, sabe que no haya una luz, que hay oscuridad, es una señal de seguridad. Entonces, cuando no hay luz, se relaja, y cuando viene la luz, se aprieta, pero eso significa que la mitad del tiempo está tranquilo. Es la mitad del estrés del otro perro que no sabe cuándo viene, que está todo el rato paranoico de que va a venir porque no hay una señal que le avise. ¿Me entienden? Entonces, una señal, por ejemplo, de miedo, a un perro que le tiene miedo a los truenos. ¿Cuáles pueden ser señales de seguridad? Una baja presión atmosférica, que no esté despejado el cielo, ¿me entienden? Le indican de que no van a haber, pero apenas empieza a subir la presión atmosférica, se pone nublado el cielo, empieza a aumentar la humedad del ambiente, el perro se empieza a acojonar.
porque viene, ¿me entiende? Porque sabe que puede venir. Son señales que le indican de que va a venir y señales que le indican que no va a venir el aversivo. Y esas señales igual lo ayudan a, como él no es lo mismo estar en un ambiente que es predecible, por malo que sea, que en un ambiente impredecible. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tú trabajáis con un jefe que es un idiota, insoportable, un desagrado de persona, exigente, neurótico, ya, pero trabajáis hace 10 años con él. Tú lo conocí, sabéis cómo es, sabéis que cuando anda con esa cara tenéis que darte la vuelta y pasar por el pasillo de al lado para no encontrarte con él, sabéis que cuando a lo otro, cuando presentáis tu informe tiene que ir así para que no te ponga problemas. Y es un imbécil, pero tú sabéis manejarlo, te da seguridad. ¿Me entiendes? Tú le viste la cara y sabéis que eso significa que va a andar así y que tenéis que hacer esto. En cambio, si a ti te ofrecen otro trabajo, dice, ya deja ese imbécil, vente a trabajar aquí a esta otra empresa. Ya, me voy. El miedo a lo desconocido, de que vaya a llegar a un lugar donde no conocía a nadie, donde no sabéis cómo funcionan las cosas, donde no vaya a saber si la cara del jefe es buena, mala, si te va a retar o no. ¿Me entiendes? Por eso que buscamos tanto los mamíferos las rutinas, el establecimiento, la seguridad, la contención de lo familiar. Y lo que no es familiar, lo desconocido, nos provoca ansiedad y miedo, ¿ya? Entonces, en un ambiente que yo conozco las señales, esta señal significa que esto, suena el timbre, vienen visitas, pasa esto, aunque no sea el ambiente más del descueve, yo lo conozco y por lo tanto sé cómo manejarme. Es más estresante por lo general un ambiente donde no conozco las reglas o donde las reglas no son comprensibles. Donde un día me hago pipí en la alfombra y nadie me dice nada, y al día siguiente me hago pipí en la alfombra y me muelen a cachetazos. ¿Me entiendes? Entonces es mucho mejor, aunque el ambiente sea un poco más duro, más más lo otro, mientras hayan señales que me avisen de qué va a pasar y yo pueda predecir y organizarme para enfrentar, es mucho más fácil que un ambiente donde no hay predictores, donde yo no sé lo que va a pasar y en cualquier momento me puede llegar por cualquier razón y en otro momento este gallo psicópata viene y me hace cariño, en otro momento viene y me pega y yo no sé por qué, ¿me entiendes? Eso es lo más inquietante y los niveles de miedo más altos vienen en ese tipo de régimen. En general también conviene bastante el intercalar actividades, lo que se llama la ley de Premack, también le dice la ley de la abuelita, si te comen los porotos, te compro un helado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos una actividad súper desagradable, ¿qué es lo primero que tratamos de hacer? Procrastinarla, postergarla. Entonces me voy a sentar a estudiar física cuántica y justo me estoy sentando y, es que no tiene punta el lápiz. Ya, le saco punta, me voy a sentar, es que un tecito. ¿No es cierto? Me voy a sentar de nuevo, que se me olvidó pegar el azulejo en el baño, que toda la semana me han dicho. Voy procrastinando, la voy pateando para adelante porque todas las otras, aunque sean fome, son menos fome que la que me toca, ¿ya? Entonces, eso pasa de muchas formas, en el sentido, si tú tienes que hacer algo desagradable, tenés que estudiar física cuántica, tú podías engañar a tu cerebro. Tú puedes decir, ya, ¿cuánto debiera estudiar uno? 45 minutos, menos, de corrido, sin pausa, ¿no es cierto? Voy a partir en 10. 10 minutos de física cuántica y después me voy a comer un Dunkin' o Gatonga y voy a jugar 20 minutos de PlayStation. ¿Ya? Estudiáis 10 minutos, concentrado, termináis, Dunkin' o Gatonga, PlayStation, y después 20 minutos. Después volví, 10 minutos más, del ¡qué fome! Y después media hora de rico. Y de a poco vas cambiando la fórmula hasta que termines estudiando 3 horas seguidas para media hora de descanso de tus juegos y tus premios. Pero tú vas engañando al cerebro. El cerebro, en la medida en que ve que después de la actividad desagradable viene una muy agradable, pasan dos cosas. La actividad desagradable se va volviendo no tan desagradable, como la imagen residual que tú quedas ahí. Y por otro lado, la muy agradable se va volviendo no tan agradable. Se tienden como a balancear. Por lo tanto, intercalarlas en general ayuda bastante a mejorar la disposición del animal hacia las actividades que no le gustan.
Entonces, las fobias, ¿de dónde vienen? Uno, predisposición genética, altura, sonidos fuertes, dolor, los desconocidos, todo lo que me es extraño, desconocido, oscuro, les incomoda, ¿no es cierto? También tenemos un tema de hipersensibilidad. Animales que son más inteligentes y más sensibles, las experiencias les afectan mucho más, igual que las personas. Si ustedes se fijan, la gente que es genial, que son de verdad genios, muy inteligentes, en general son neuróticos, amargados, son en general gente que vive puro rollo en la cabeza y no lo pasa bien. No es muy funcional, ¿no es cierto? Y son sensibles de todo y pasa, alguien deja un calcetín por ahí, ¡oh! Y la arruina la semana y se toca la cabeza. Porque la alta inteligencia está directamente asociada con esta altísima sensibilidad. Y la altísima sensibilidad te hace inestable. Porque estás emocionalmente en un carrusel siempre, ¿no es cierto? Por lo tanto, los perros que tienen esta tendencia a la hipersensibilidad van a desarrollar fobia mucho más fácil que un perro que es bien tontito o que no tiene mucha sensibilidad. Y esta inhabilidad para acostumbrarse y propensión a sensibilizarse. El perro que le tiene miedo a los ruidos y le tira un petardo, ¡ah! Histérico. Y le puede tirar 100, 200, 300 petardos y sigue histérico y sigue reaccionando igual y cada vez se pone peor en vez de ir acostumbrándose y mejorando. ¿Okay? Entonces, las fobias vienen de estas tres ascendentes y se establecen en la psiquis del perro y luego es un mundo para quitarlas. ¿Okay? El condicionamiento de trauma tiene que ver con fobias de alta persistencia, fobias que, aunque hayan sido generadas por un solo evento traumático en un momento muy tierno o muchas repeticiones en cualquier momento. El perro que recibe palizas constantes o le entierran cuestiones o le apagan cigarros, aunque tenga 2 años, igual va a desarrollar una fobia. Pero es particularmente fuerte en cachorros de menos de 85 días, porque a veces con una pura experiencia quedan traumados para siempre, ¿ya? Ahí está el ejemplo del cachorro picado por abeja, ¿no es cierto?, que lo hablamos en la mañana. Ese es un caso real de un cachorro que lo picó una abeja en la nariz a los 9 meses y quedó traumado con todo tipo de insectos por 10 años. Es que veía una mosca y se iba a esconder y se gritaba, ¿me entienden? A pesar de que nunca una mosca le hizo nada, fue una vez, una abeja, una vez. Pero por 10 años quedó traumatizado, ¿no es cierto?, hasta que se murió. Los traumas de cachorro son la fuente singular de mayor injerencia en los perros adultos, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Socializarlo, ¿no es cierto? Un déficit en la socialización primaria muchas veces resulta en estos miedos patológicos de por vida, ¿ya? Y hay una chorrera de estudios que lo demuestran a los que estén interesados, sobre todo en el tema de los cachorros. Este es uno de los libros más importantes que hay sobre este tema. Mucha de la información que vemos en los seminarios de cachorro, en los talleres de crianza del cachorro, tienen que ver con lo que se descubrió en Bar Harbor, en Maine, hace más de 50 años por Scotty Fuller. Este fue el primero y más grande hasta la fecha de todos los experimentos que se han hecho con perros. Esta gente tenía una cuestión de hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de corrales grandes, chicos, medianos, con Basenji en una, Beagle en otra, Saluki en otra. Iban viendo las distintas conductas naturales de las distintas razas que tenían contacto con el ser humano, que no tenían contacto con el ser humano, que tenían contacto con otros perros o que se criaban solos, individuales, que se criaban con gatos, con conejos. ¿Qué pasaba con estos perros en la medida que tenían una experiencia traumática o no a lo largo de la vida? ¿Me entienden? Les daban diferentes vidas, pero a cientos de cachorros, miles de cachorros. Y veían cómo reaccionaban. Y se daban cuenta de las diferencias entre las razas. Los Saluki a los 9 meses empezaban a atacarse en grupos entre ellos. Y los Beagle nunca se atacaban en grupo. ¿Me entienden? Algunos perros, en el fondo, llegaba un momento de la dispersión social, cuando ya los perros llegan a la madurez sexual y los más primitivos empezaban a tomar distancia, alejarse más, y otros que eran más infantiles, como el Cocker, el Beagle, que jamás
Siempre hasta que los cachorros se mantenían ahí, hasta viejos y abuelos, y todos vivían juntos y nadie se atrevía a alejarse más de unos metros del grupo social. Depende, y después empezaron a hacer todos los experimentos igual, pero con mezcla. Saluki con Beagle, y veían de dónde, cómo se comportaban, ¿no es cierto? Y el estudio más acabado probablemente que tengamos de la crianza y la socialización de los cachorros. Ellos descubrieron todo lo que tiene que ver con los periodos sensibles que les he hablado yo, de neonato, transicional, socialización, juvenil. Ellos descubrieron todo, de ahí para adelante ha sido reacomodar, reestudiar, ver, pero ellos fueron como los griegos a la filosofía, ellos fueron a la crianza de los cachorros, ¿ya? En el año 61, Friedman cría cachorros, también en Bar Harbor, aislados del ser humano, ¿ya? Y estos cachorros se crían solos, con su mamá y sus hermanos, en un potrero donde no hay humano. El humano mete la mano, deja un plato y nunca lo ven, ¿ya? Y a las 7 semanas, a algunos de los perros entran unos guía pasivos, se llaman. Entra, se pone así en una esquina del potrero nomás y espera. Y espera, y espera, y espera. A las 7 semanas, los perros que por primera vez a las 7 semanas ven humanos, se demoran 2 días en acercarse a olerlo, a establecer contacto social positivo. Si tú haces lo mismo con cachorros de 14 semanas, se demoran 14 días en establecer contacto. Y si tú lo haces a las 20 semanas, a lo mejor no establecen nunca contacto y se mantienen alejados para siempre y siempre le van a tener miedo al humano. Y lo mismo pasaría con un chancho, con básicamente cualquier animal. O sea, no tiene que ver con que sea el ser humano, tiene que ver con que lo que no conocemos en esas etapas iniciales, cuando se está formando mi imagen de mundo, lo que queda afuera, es muy difícil luego incorporarlo y decirlo, ya, esto ahora es parte de mi mundo. Lo correcto y lo suyo es que el perro los conozca, todos estos estímulos cuando es bebé. Por eso nosotros, por ejemplo, los perros de terapia los sacamos desde a partir de la 4ª, 5ª semana, los empezamos a llevar a las terapias. No hacen nada, van a estar nomás. Pero van a escuchar los gritos de los niños, los olores de los desinfectantes, el brillo de las luces, los refalosos de los pisos, y se van habituando a eso. A las sillas de rueda, a los carritos de parada, a distintos elementos médicos, y luego les parece tremendamente familiar porque es el mundo que ellos han conocido desde el principio. A diferencia de un perro que tú lo tratáis de meter a hacer terapia cuando ha vivido toda su vida en una perrera o toda su vida en un potrero, para él este ambiente es súper intimidante, porque no lo conoce, porque nunca lo ha visto y porque a esa edad es muy difícil para el perro adaptarse a cambios profundos. ¿Ok? Aparte, el perro que tiene mundo, el perro que a esta edad sale y sale y sale y anda en micro y anda en bus y anda en bote y anda en brazo y conoce abuelos, conoce niños, conoce gente en silla de ruedas, conoce esto, conoce edificios, conoce casas, conoce escaleras. El día de mañana tú lo tratas de subir a un avión y tiene un mundo rico. Él sabe que en general no pasa nada, ¿me entiende? Y se sube tranquilo. El perro que nunca se ha subido a un vehículo no tiene con qué comparar. Entonces cuando lo tratas de subir al avión, pánico nomás, pánico, porque es como, es terrible porque no sabe lo que viene. No sé si me explico. Tú como humano puedes decir, a lo mejor yo nunca me subí a un avión, pero me han hablado mis amigos, yo lo he visto en películas, más o menos cacho de qué se trata, y con tus procesos cognitivos tú puedes organizarte y contenerte. Pero el animal no tiene cómo, no tiene procesos cognitivos. Para él es lo que conoce, es familiar, cercano y bueno, y lo que no conoce es Satán, y punto. Entonces, enseñar al ambiente que los distintos ambientes son seguros y controlados es fundamental para que luego se muestre confiado. Si yo no se lo he mostrado, lo normal es que le dé miedo. Y el que falló fui yo, no el perro. ¿Ok? Si no pueden generarse se pueden generar muchas diferencias entre las expectativas que tiene el animal y la realidad. Lo que queremos es que el animal tenga el mínimo de estrés, que el animal pueda predecir el entorno. Cuando voy entrando a un centro a hacer terapia o cuando estoy tratando de una exposición a presentarlo o voy de paseo al parque, ¿cuál es la idea? La idea es que mi perro sepa lo que va a pasar, porque le ha pasado antes.
o a lo mejor no eso específicamente eso, pero situaciones muy similares. A lo mejor estoy yendo a una exposición en Chitaquelindo y nunca había salido de acá de Magallanes. Pero hay 20 exposiciones acá en Magallanes y ya sabe que viene la gente con las cajas, los autos, se bajan, hay show, se muestra, ya conoce la dinámica. Ahora lo único que cambia es que vamos a hacerlo en Chitaquelindo nomás. Pero, ¿me entiendes? En la medida que el animal ya sabe qué esperar, que sus expectativas después son acordes con la realidad, contención, seguridad, tranquilidad. En la medida en que el animal no tiene expectativas o tiene expectativas tóxicas o las expectativas que tiene no coinciden con lo que luego ocurre en la realidad, eso se traduce directamente en estrés y el estrés directamente en miedo para el futuro. ¿Ya? Cuando los aversivos aparecen de forma no contingente o aleatoria, los niveles de miedo se disparan. Es lo mismo que hablábamos antes de las señales. Si antes que le dé la corriente yo le prendo una luz, el perro puede dosificar su miedo, sabe cuándo tener miedo. ¿Me entiende? Cuando hay una señal, algo que le avisa. Pero cuando eso no está presente, o cuando aparece de forma no contingente, el perro no está haciendo nada y de repente ¡ay, dolor! Y no sabe por qué, ni cómo evitarlo más adelante, que es lo más importante, los niveles de estrés son mucho mayores que si el perro muerde algo y yo voy y le pego, el perro se estresa. Obviamente le carga y le duele y le da miedo, pero sabe que fue por eso, si yo lo hago bien, sabe que fue por eso y sabe que si no lo hace no le va a volver a pasar, de alguna forma, ¿me entiendes? Sin embargo, si el perro de repente está ahí y de repente le duele porque sí, eso en el fondo conlleva directamente a una escalada de miedo y luego fobia. Porque el animal no ve ninguna forma de anticiparse, de corregir o de cambiar su conducta para cambiar el desenlace. Por lo tanto, como él no tiene herramientas para manipular el desenlace, el miedo y el estrés son 1000 veces mayores que si yo le doy herramientas. Le digo, mira, si tú no haces esto, no va a pasar. O si tú te sientas antes que yo... Por ejemplo, en trabajo policial. En el trabajo policial muchas veces se le pone al perrito, el cachorro, tiene 8 o 9 meses, le ponen el collar de púa, la correa, ponen al lado y le dicen ¡Platz! Perro nunca ha escuchado esa palabra, tiene idea, no tiene idea qué significa Platz. Pero ¿qué hace el guía? ¡Pah! Y pisa la correa al suelo, ¿y qué pasa con las púas? ¡Pah! ¿Y cómo queda el perro? Echado. ¿No es cierto? En la primera repetición el perro no tiene ninguna oportunidad de hacerlo bien. Pero como duele y tira para abajo, la próxima vez que escucha Platz, con una pura repetición a veces o dos, ya Platz ¿qué es? Sí, pero ¿qué es? Es una señal de amenaza. Y el perro descubre de que evita el dolor si es que él se echa antes que la señal de amenaza. Pero hay una señal que le indica cómo evitar el castigo. Y a eso al perro le da el poder de controlar. No estoy diciendo que sea para nada una buena técnica, yo jamás le he enseñado a un perro así ni lo haría. Lo que estoy diciendo es que el perro, al tener señales y poder predecir los eventos aversivos, no le causa tanto estrés y le permite mantenerse aprendiendo de forma funcional. Que cuando no hay señales o no entiende cómo evitar o cómo manipular el desenlace, el estrés es enorme y lo colapsa y lo hace caer en lo que ya hemos hablado varias veces que se llama indefensión aprendida, donde el perro aprende que no es capaz de tener éxito y simplemente asume el fracaso desde el principio. En los perros más miedosos, muchas veces empiezan a buscar la seguridad, no en ellos mismos, sino que en su guía, ¿ya? Y cuando mientras el perro está conmigo, anda bien, pero yo lo dejo solo y colapsa, porque su seguridad no viene de él, de sus habilidades para resolver problemas, de su performance, sino que viene de que yo, que soy tu líder, te digo quédate ahí, mientras te quedes ahí no pasa nada. Y el perro descubre que como yo le digo, échate quieto, y se queda ahí y no pasa nada, empieza su seguridad a depender de mi presencia y no de su fortaleza. Eso no es malo. Eso yo lo puedo usar mucho al principio, cuando estoy tratando de anular el miedo para llevar al perro a un lugar donde el miedo sea menor y pueda empezar a aprender bien. Pero si yo no lo tomo en cuenta y después no me dedico a difuminar mi presencia y que lo que he ganado siga ahí, siempre va a depender de mí, que no es la idea.
Es súper útil al principio para generar resultados, pero de cierto momento en adelante se tiene que trabajar para que el perro esté bien cuando está solo y no tenga miedo. ¿Okay? También, también. Cuando el miedo... Sí, cuando el miedo es leve. Cuando el miedo es pánico, el perro no está aprendiendo ni una cuestión. Ni una cuestión. Le voy a hacer cariño, le voy a enterrar cuchillo y el perro está en pánico. Pero cuando el miedo no es pánico, no es fobia, sino que es miedo y el perro está receptivo al aprendizaje instrumental. Por lo tanto, si él viene asustado y tú no, tranquilo, pupi, así cariño, y lo apapacháis, le estáis confirmando de que su reacción es la correcta, que no es lo que tú quieres. ¿Ok? En general, lo ideal es tener al perro más o menos trabajado. Entonces, el perro le da miedo, viene para acá, ok, juntos, bien. A ver, vamos, y camináis con él, y te vais de a poco acercando, pero todo se mantiene a un nivel más instrumental, más funcional. Yo te pido, tú lo haces. No, yo soy la mamita que te protege, que te cubre, ¿me entiendes? Sino que es mantenerlo mucho más frío y ir trabajando pedacito a pedacito, más técnico. ¿Me entiendes? Como dice ahí, en el fondo, si yo casi como que le estoy premiando por tener miedo, casi como que estoy buscando... que se establezca este miedo de forma completa. No es eso, no es todo el tiempo, hay algo que le da miedo, nunca es todo el tiempo, siempre es algo, bueno, hay perros que están demasiado traumatizados que tienen miedo todo el tiempo, siempre tiritando, escondidos detrás de una pared, debajo de un hoyo, debajo de la casa, pero son perros que ya están sin retorno, ¿no es cierto? Pero ante ciertos estímulos, yo quiero tomar el liderazgo, sí. Quiero que el perro sienta confianza que emana de mí, de que yo estoy seguro y confiado, y que yo no le estoy preguntando qué vamos a hacer, le estoy diciendo, te sientas, vamos, juntos, échate, le estoy diciendo qué hacer, confirmando la horizontalidad de nuestra relación, y él me tiene que hacer caso porque los perros son súper jerárquicos, y de esa forma lo ayudo a neutralizar lo que le da miedo, le doy un soporte, yo estoy tomando las decisiones, no tú, por lo tanto... Yo sé lo que estoy haciendo, no tú, y por lo tanto lo ayuda a aguantar cosas que no hubiese aguantado de otra forma. ¿Me entiendes? Pero es verdad, por ejemplo, cuando dicen que los perros que sienten cuando uno tiene miedo es importante. Mira, hay varias cosas que pasan cuando uno tiene miedo. Los perros no tienen ninguna habilidad extrasensorial, mística, ni de ningún tipo de eso. Los perros sí tienen un muy buen olfato, y tienen un aparato que se llama el aparato de Fleming, que está aquí detrás de la nariz, que es el aparato veromenonasal, que les permite aspirar o oler, pero ninguna de las dos es precisa, hormonas, estados hormonales. Entonces, él puede oler algunas emanaciones. Uno cuando tiene miedo, el olor de tu transpiración, de tu aliento, se vuelve más ácido, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mujeres, muchas van a saber, cuando se asustan o cuando pasan vergüenza, aunque ustedes vayan al gimnasio, pueden estar ahí corriendo y no van a tener mal olor. Pero de susto, de vergüenza, zorrillo, al tiro. ¿Por qué? Son estados hormonales y esos olores que para nosotros no pasan, tampoco pasan desapercibidos, pero cuesta más, el perro los pilla, pero al tiro. ¿Ok? Pero el perro tiene que hacer la asociación de ese olor que siente nuevo con algo que genera temor, porque si no podría asociarlo con otra cosa. No, ella me pregunta si el perro detecta que uno tiene miedo. Por eso, pero el olor que emana en el ser humano al tener miedo es lo que tiene que, o sea, no estoy diciendo lo tiene que asociar porque él vea miedo en su amo. No, el perro, mira, el perro puede ver algo de miedo en el amo, el perro viene súper proclive, piensa que el perro no es como los demás animales domésticos. Los demás animales domésticos llevan con nosotros 15.000 años, desde que nos asentamos y dejamos la transhumancia y nos volvimos seres basados en la agricultura, ¿no es cierto? El perro lleva con nosotros 200.000 años, es más de 10 veces más. El perro es muy proclive a nosotros. El perro es el único animal que tú le apuntáis algo y mira para allá, en vez de mirarte la mano. El perro es el único animal
que te lee la cara, que tú ponís cara de sonrisa y cacha que es buena onda y con el ceño fruncido y se aleja, cacha que es mala onda. Viene, como dicen los americanos, tuned a nosotros, como tanto tiempo juntos que ya hay una selección genética que hace que estos animales están predispuestos a nosotros. ¿Estos animales detectan nuestro miedo? Sí. ¿Cómo? Dos vehículos. Uno, el tema del olor que emanamos cuando nos asustamos, que el perro tiene que estar más o menos cerca y el viento tiene que ir de nosotros hacia el perro, porque si va para el otro lado, se lleva el olor para allá, no hacia el perro, ¿me entienden? Y dos, nuestro lenguaje corporal. Los perros son maestros consumados del lenguaje corporal. Y una persona que aprende a manejar el lenguaje corporal suyo puede manipular al perro enormemente. Mira, yo les recomiendo que hagan un par de pruebas cuando lleguen en la tarde con su perro a la casa. Agarren un poquito de comida para que esté interesado ustedes y prueben. Echar un poquito los hombros para atrás. A ver qué pasa. Se va a acercar. Y se va a acercar por este lado. Se echa un poquito para adelante y el perro se va a echar para atrás. Hagan como que se giran así nomás. Y el perro va a empezar. Los perros se anticipan. Saben que si yo me muevo así voy a hacer esto. Que si me voy a sentar hago así o hago así. Los perros son maestros en anticiparse, sobre todo al lenguaje corporal. Y saben cuando nos asustamos, básicamente porque nos tensamos, empezamos a tener ciertas reacciones a nivel del lenguaje corporal que no tenemos nada que decir. ¿Okay? Son las dos fuentes por las que el perro puede detectar nuestro lenguaje corporal. Pero ninguna de las dos tiene nada que ver con lo místico, extrasensorial, nada. O sea, es simplemente eso, lectura del lenguaje corporal y tiene que ver con nuestros olores y estados hormonales que nosotros emanamos cuando nos sentimos en situaciones de miedo, de mucha excitación, de excitación sexual, de la menstruación. Hay distintos ciclos que el perro comprende.